¿Te gustaría transformar esa vieja baraja de cartas que ya no sirve para nada en una pequeña obra de arte con cartas que estoy seguro que dejará sin palabras a todo aquel que la vea en tu casa o habitación? Porque vamos a transformar 12 de esas cartas viejas en una estrella que dejará, como digo, sin palabras a todo aquel que la vea en tu casa. ¿Estás preparado? ¿Te mola la idea? Vamos a empezar. Pues bien, para realizar esta estrella vamos a necesitar un total de 12 cartas. Como digo, no tienen por qué ser cartas nuevas. De hecho, puedes utilizar cartas que estén algo más gastadas y no vayas a volver a utilizar. Puedes utilizar cartas estándar, cartas normales, cartas jumbo, que son cartas algo más grandes, o cartas más pequeñas. Esto ya va a tu elección. Y antes de continuar, te voy a pedir que te descargues la plantilla que tienes en la descripción del vídeo para que puedas seguir los pasos igual que los voy a seguir yo. También que cojas una regla, unas tijeras o un cúter en su defecto, esto ya va a tu gusto, y que cojas algo para cortar encima para no dañar la mesa. Tienes todo preparado, lo tienes todo a punto, vamos a ver cómo se hace. Pues bien, cuando te hayas descargado la plantilla que te he dejado en la descripción del vídeo y la hayas imprimido, tendrás una plantilla muy parecida a esta, yo la he recreado en una carta. Tendrás un papel con las siguientes líneas, una que va desde la esquina de la carta hasta el centro, no exactamente el centro, pero que va de esta forma como estáis viendo aquí. Otra que prácticamente la cruzaría pero es mucho más corta, y verás una línea que cruza todo el diagonal de la carta pero que es una línea discontinua, no sigue una regularidad, y ahora veremos por qué. Lo único que tendremos que hacer es recortar la plantilla que nos acabamos de descargar y solo tendremos que pegarla con celo, con cinta adhesiva, a la carta que utilizaríamos para la figura, y con el cúter y la regla, como vais a ver aquí, solo tendríamos que situar la regla en la línea que hay aquí y cortar la carta de esta forma, repasarla hasta que la línea queda prácticamente cortada. O sea, es literal que tenemos que hacer un corte utilizando el molde que acabamos de descargar. Del mismo modo con la parte pequeña, situaríamos la carta aquí pegada y realizaríamos todos los cortes, tanto de aquí a aquí como de aquí a aquí. El mismo proceso para estos lados de aquí, y esta que sale discontinua, que sale con líneas pequeñas, tendríamos que hacer lo mismo pero no apretando tanto, de tal forma que en esta parte de la carta esto está cortado completamente igual que aquí, pero esta, si os fijáis, no está cortada. Esta línea de aquí es solo una marca que nos va a facilitar el siguiente paso, que es una doblez. En esta fase de aquí lo que haremos será doblar la carta de esta forma, que nos quede doblada. Es importante que no apretemos demasiado en esta parte para no romper la carta al doblarla, pero sí que nos facilitará ese corte mucho la faena a la hora de doblar la carta. En el caso de que utilizases tijeras sería exactamente lo mismo, colocar la plantilla de esta forma y con la tijera cortar por aquí y del mismo modo por aquí y por aquí. Pero para hacer esta línea sería necesario que utilices un cúter, un cuchillo o algo del estilo para conseguir la doblez. Igual que hemos hecho con esta carta que está aquí doblada, tendremos que hacerlo con las 11 cartas restantes, así que vamos a ello. Bien, una vez tengamos las 12 piezas dobladas, empezaremos a formar la estrella utilizando los pliegues y los cortes que hemos realizado antes con la tijera o con el cúter. Las primeras piezas puede que sean difíciles de encajar porque no entendemos bien lo que pasa, por eso te recomiendo que mires primero el paso entero y después vuelvas a repetir el vídeo haciéndolo tú conmigo, porque si no entendemos bien lo que estamos haciendo puede costarnos un poco más, y del modo que te estoy diciendo, si primero lo entiendes y después lo haces, será mucho más sencillo. Dicho esto, vamos allá. Bien, para esta primera fase vamos a hacer una base para la estrella, en la cual únicamente necesitaremos 3 cartas. Bien, antes de empezar veréis que durante todo el vídeo me refiero a este corte como corte largo y a este corte de aquí como corte pequeño. Durante todo el vídeo veremos que los cortes largos se han de introducir por los cortes pequeños de la otra carta. De esta forma construiremos las bases de la estrella. El primer paso de todos será introducir este primer corte largo en este corte pequeño. Si vamos jugando con la carta veremos que llega un punto en el que se encaja y nos queda algo como esto. Una vez tengamos esta carta puesta de tal forma, haremos exactamente lo mismo con la siguiente. Introduciremos este lado largo, este corte largo de aquí que mencionamos antes, lo introduciremos por aquí, y a su vez este corte pequeño coincidirá con el lado largo de esta carta. Puede resultar un poco lioso al principio de entender, pero es más sencillo de lo que parece. Una vez estemos introduciendo eso,
haremos que también exactamente del mismo modo coincida esa carta con ese corte, y jugando un poco con las cartas conseguiremos que esta de aquí al principio, como digo, cuesta un poco, pero a la que entendamos el movimiento veis que entra perfectamente. Una vez tengamos esta parte hecha, veremos como hay un triángulo en esta parte de la carta, y si lo vemos por la parte de detrás veremos que también hay como una especie de triangulito que delimita la parte de detrás de la estrella. Esto será muy importante que lo tengamos así, porque ya si os fijáis tenemos como 3 picos que serán una de las esquinas de la estrella. Una vez tengamos esto de aquí, tendremos que hacer otra base exactamente igual que esta. Pues bien, del mismo modo como explicamos en la primera parte, pues es cuestión de ir uniendo los lados largos con los lados cortos, y justo en el segundo punto pues es acabar juntando esa esquinita aquí. Podemos doblar ligeramente las cartas, pero teniendo mucho cuidado de que no se rompan, y ya veréis cómo prácticamente encajan solas. Puede pasar, como veis, que al estar por detrás una de las partes no haya encajado del todo bien. Si os fijáis hay mucha diferencia entre esta imagen y esta, pero es muy sencillo de arreglar. Solo tenemos que entender que esta parte iría con este lado de aquí y solo hay que situarla tirando un poco de ella y acabar de colocarla bien para acabar teniendo el mismo triángulo que teníamos en la otra estrella. Y ahora, si os fijáis, tenemos dos bases exactamente iguales. Tenemos que darnos cuenta de que también tengamos el triángulo este que mencionábamos al principio, igual que aquí. Una vez tengamos estas dos piezas exactamente iguales, tanto por delante como por detrás, estaremos preparados para hacer el siguiente paso, que lo vamos a ver ahora mismo. Bien, vamos a ver la siguiente fase de la estrella, el siguiente paso. Para ello tendremos que unir estas dos bases, pero hacerlo así sería demasiado complicado, con lo cual vamos a utilizar una carta extra, una carta auxiliar de las que teníamos ya preparadas allí, de las 11. Entonces vamos a utilizar siempre el mismo proceso que hemos explicado en el paso anterior. Esta carta irá introducida por aquí, por este lado. Una vez se nos haya acoplado en la carta, cogeremos la otra parte de la estrella, como digo, la parte larga la introduciremos por esta parte corta de aquí, fijándonos bien de que esta parte de la carta, este 6 que sobresale por aquí, no lo haga por delante, sino que lo haga por la parte trasera, que no nos influya en ese sentido. Y aprovechando esto sería un lado largo, en este 2 de aquí, pues intentamos ya aprovechar este huequecito para introducir el corte pequeño de esta carta. Es un poco dificultoso al principio de encajar, pero con un poco de paciencia y sobre todo, como he dicho, jugando un poco con las cartas, y ya entró. Y si os fijáis tenemos aquí otro triángulo hecho y ya nos ha quedado la base unida con otra carta. Luego iremos dándole la forma que requiere, pero si hemos llegado hasta aquí ya tenemos mucha faena hecha para finalizar nuestra estrella. Vamos a ver cómo continuamos. Se me olvidaba comentaros que siempre en cada paso que hagamos nos hemos de fijar bien en que se nos haga el triángulo por aquí y siempre por la parte trasera, que no haya ninguna carta mal colocada, como hemos visto anteriormente, la forma de solucionarlo si esto nos ocurre. Como veis, nos quedan los triángulos perfectamente hechos y ahora ya, si nos hemos asegurado de que esto está correcto, sí que podemos avanzar a la siguiente fase. ¡Vamos allá! Bien, llegados a este punto en el que tenemos las dos bases unidas como hemos visto, vamos a intentar darle un poco de forma a esto para que no resulte tan lioso trabajar con cartas tan unidas. Entonces vamos a localizar dos cartas que estén juntas, como estáis viendo. Una vez localizadas, como digo, pues vamos a introducirlo de esta forma. Fijaos que este 10 de aquí no puede sobresalir y tiene que ir siempre por la parte de detrás. Vamos a unirlo así y a encajarlo de esta forma que tenemos para ya tener un poco la forma hecha. Esto visto por la parte de detrás, por la parte interna, nos quedaría algo así. Sería recomendable que tú tengas exactamente la misma forma que esto, porque nos facilitará mucho el tenerlo igual en la fase de finalización de la estrella. Aquí te lo dejo para que veas cómo quedaría por dentro. Si hay alguna parte que no te coincide igual, solo tendríamos que colocar cualquiera de los picos como hemos visto anteriormente para que nos quede en esta forma.
Bien, el siguiente paso es añadir una carta más, porque si os fijáis, aquí hay una carta en esta esquina, aquí hay otra carta en esta esquina, aquí hay otra carta aquí, pero en este lado no nos queda ninguna carta, hay que añadir una más en esta parte y la giraremos hacia nosotros. Una vez orientada hacia nosotros, localizaremos aquí un lado corto y aquí un lado largo que vendría por este lado. Introduciremos esta carta, este 3, por aquí dentro para que luego no nos moleste, y esta esquinita la introducimos por aquí dentro, por este lado de la baraja, de la carta, perdón. Así que, como veis, ya empieza a complicarse esto un poquito más, pero seguro que lo vamos a conseguir. Vale, ya entró por ahí, como se pudo ver. Ya nos quedó otro triángulo, si os fijáis, nos queda así. Hay veces que la carta, al meterla, se puede llegar a combar, como es el caso, no sé si se apreciará mucho en cámara, pero como tenemos esta doblez marcada con el cúter, es tan solo doblarla hacia allá para que ahora sí nos quede este triángulo. Si os fijáis, nos queda como una especie de cuadrado aquí, no sé si os lo imagináis, pero en persona ya os digo que se ve mucho más, que hay como una especie de cuadrado que será el indicador de que lo hemos hecho correctamente. Así que una vez tengamos esto, nos quedará pues ya parte de una estrella prácticamente ya montada, así que vamos a proseguir con el siguiente paso. Antes de nada vamos a entender qué tenemos para proseguir con ello. Si os fijáis, tenemos aquí un triángulo, aquí otro y aquí otro, y tenemos esta especie de cuadrado que he dicho antes que sería como una de las esquinas de la estrella. Pues vamos a intentar hacer lo mismo en este punto de aquí, ¿vale? En estas 4 cartas que habíamos añadido, pues en una de las 2 que nos quedan vamos a intentar recrear esa esquina. ¿Cómo? Pues añadiendo una carta más. Vamos a añadir esta carta de tal forma que nos genere esto mismo aquí, para poder ir cerrando la estrella, porque realmente es lo que nos falta, acabar de cerrar la estrella con las cartas que nos quedan para que ya nos quede completada. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Pues bien, vamos a seguir el mismo patrón de antes. Este corte largo de aquí vamos a unirlo con el pequeño de este 3 de trébol hasta que nos encaje perfectamente. Exacto, es así. Y si os fijáis, en este corte pequeño de aquí, de este 9 de trébol, nos coincide, si lo giramos un poquito, con este 8 de trébol. Aquí terminamos de unir esta pieza y ahora este lado corto de este 9 de tréboles nos coincide perfectamente con el 8 de aquí, y solo habrá que introducirlo por este lado hasta que nos coincida. Automáticamente se nos genera otro cuadrado aquí y ya tenemos esta parte de la estrella totalmente hecha. Vamos a ver cómo seguimos. Bien, esta es la carta que hemos colocado en el paso anterior. Entonces, con una carta de las que nos quedan, de las 3 que nos quedan, buscaremos el corte pequeño de esta cartita de aquí, que supongo que se está viendo sin problema. Entonces añadiremos por el lado largo esto, y este lado largo de esta carta pues lo uniremos con el corto de esta, igual que lo hemos hecho en los otros pasos. Así que vamos allá, introducimos esto por aquí y esta esquinita, esto lo ponemos por aquí. Como lo hemos visto anteriormente, solo es que vayan encajando un lado con el otro y estamos generando, como veis, un triángulo nuevo, que es una de las partes que nos sirven para completar la estrella. Una vez tenemos este triángulo con esta carta encajada, si nos damos cuenta, este corte cortito de aquí del 5 de picas nos coincide perfectamente con el del 6 de trébol de aquí. Entonces únicamente tendremos que empujarlo para colocarlo de esta forma, que encaje así. Y fijaos, porque ya tenemos otro cuadrado de estos formados aquí, y únicamente tenemos que ir completando e ir cerrando con las 2 cartas que nos quedan esta estrella de la forma que vamos a ver ahora. Ya estamos a punto de terminar, chicos. En este punto de aquí, como veis, nos queda un lado largo, un lado corto por aquí, los cortes aquí. Esto se nos puede mover un poco, es normal. Lo único que tenemos que hacer es coger otra carta extra y unirla aquí, el lado largo pues con este corte chiquitito de aquí, y este corte pequeño con este largo de aquí, como hemos visto en todo el proceso. Vamos a ello, introducimos esto por aquí, como hemos explicado anteriormente, y también aprovechamos esto para introducirlo así, de tal forma que jugando con las cartas acabamos consiguiendo
lo que hemos conseguido en numerosas ocasiones. Ahí acaba de encajar, veremos que nos encaja fácilmente. Bien, en este punto aquí solo nos queda esta carta, estamos a nada de tener la estrella, mucho ánimo, porque seguro que habéis llegado aquí tan bien como yo. Si os fijáis, en esta parte de aquí pues tenemos lados largos, lados cortos que todavía no hemos unido, pero por suerte si levantamos nos encontramos con otra carta de exactamente el mismo problema, pues solo habrá que levantarlo e ir uniendo estas pequeñas partes que nos quedan para completar la estrella. Nos ha ocurrido aquí y del mismo modo si giramos nos ocurre aquí. Una vez hemos unido esto, vamos a ir introduciendo la carta, no cerraremos el otro lado que tenemos la misma situación porque luego nos costará más el añadir la carta. Si os fijáis que aquí nos queda la misma situación que vamos viendo todo el rato, un corte corto, un corte largo que viene por aquí. Este va a ser el punto en el que introduciremos esta carta que nos quedaba, la metemos por dentro, utilizamos este lado corto por aquí y también introducimos con este huequecito que nos queda la esquinita de la carta hasta que esta por sí sola acabe de encajar, como acaba de ocurrir por ese lado, y ahora solo falta encajarla por aquí, que con un poco de juego exactamente acaba de entrar. Como veis, ya no es nada difícil y ahora solo nos queda unir estas tres partes como hemos estado viendo todo el rato. Si os fijáis, nos queda aquí un corte largo, corte corto, nos queda unir esta cartita de aquí con estos extremos de aquí. Esta es la parte más complicada porque puede que algunos se nos desmonten. Vamos allá, introducimos primero el lado largo, como siempre aquí tenemos que doblar un poquito la carta para que consigamos que entre bien, y luego esto lo introducimos por este lado como hemos hecho durante todo el proceso. Realmente esto es un proceso repetitivo y ahora solo hay que juntar por aquí, esto se une. Ya solo nos queda el último paso de unir este lado cortito con el largo que nos queda. Estamos a nada de conseguirlo. Ya entra. Y ahí está. Entró. Ahora solo hay que cuadrarlo bien por aquí. Y ya tenemos terminada nuestra estrella con cartas. Puede estar en el caso de que alguno de los lados al manipular el final nos haya quedado salido, pues únicamente tendríamos que ir perfeccionando esas partes que no nos quedan bien, solo apretando un poco, pues como hemos visto durante todo el vídeo. Pero si habéis seguido los pasos más o menos igual que yo, seguro que se ha quedado igual de bonita que esta, así que ya tenemos nuestra estrella con cartas. Y bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis podido transformar esa baraja antigua, esa baraja vieja que no vale para nada, en esta bonita estrella con cartas. De ser así, deja tu buen pulgar arriba y suscríbete al canal para no perderte nada, y activa esa campanita que hay al lado para que te notifique YouTube de todo aquel contenido nuevo como este que traigamos al canal. Espero que te haya gustado el vídeo, como digo, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!